Para el caso del aparato reproductor masculino, vamos a usar más o menos la misma técnica. Van a haber varios, ¿sí?, esquemas de lo mismo para que podamos entender su estructura, su anatomía y la relación con el organismo. El primero que voy a tomar es como en el femenino, ¿sí?, un corte longitudinal, vista anterior, posterior, superior, inferior. Nuevamente vamos a marcar la relación con el sistema urinario. Acá tenemos la vejiga, ¿sí? Vejiga y uretra. Acá tenemos el testículo, el epidídimo, el conducto deferente, que da toda la vuelta a través de la vejiga, la próstata, que es esto que por donde dentro de la próstata están pasando los dos conductos, ¿sí? La uretra y el conducto deferente pasan por dentro de la próstata. Por eso la relación cuando hay inflamación prostática con la micción, ¿sí?, con el ir al baño. Justamente esa relación es porque atraviesan estos conductos por el medio de la glándula. Es muy suavecita la imagen, pero acá están las vesículas seminales, que son pares, igual que los conductos deferentes y que los testículos, ¿sí?, que no se ven acá por el tipo de corte que estoy mostrando. Por eso les insisto con los gráficos que mostramos a los alumnos, ¿sí? Y acá tenemos la glándula bulbouretral o glándula de Cowper. El pene, ¿sí?, la uretra sale, a partir de acá se sigue llamando uretra, todo el conducto que sale al exterior. Tejido eréctil del pene, acá tenemos el escroto, ¿no?, la bolsa que sostiene a los testículos, la relación con la última parte del intestino grueso, el recto, para poder ubicarnos anatómicamente. Entonces, algunas cuestiones a tener en cuenta. Bueno, primero, el esquema elegido justamente fue en la posición del pene eréctil, ¿sí? No se llega a notar, pero en este esquemita también había una línea punteada que muestra la posición que tiene el pene cuando está flácido. No se ve acá en el esquema, voy a ver si después les puedo subir alguna. Está bueno trabajar eso con los chicos, ¿no? Entender esto de que esta es la posición y no tener miedo de por ahí mostrar una cosa o la otra. Yo justamente elegí la del pene eréctil, que no es la que se usa más habitualmente. Bueno, también tenemos el prepucio y el glande, ¿no? Acá no se notan, no están marcados, pero los vamos a ver después en detalle. Estos como órganos reproductivos externos, ¿sí?, el pene y los testículos. Entender entonces que el testículo va a ser el que tenga una función análoga a lo que pasaba con el ovario, es el que va a producir la célula sexual. Esa célula sexual es el espermatozoide, que se va a generar, o sea, la meiosis para producir los espermatozoides sucede adentro del testículo. Esas células que se producen por meiosis se van a acumular en el epidídimo, y es en el epidídimo donde maduran los espermatozoides, ¿sí? Pasan, atraviesan el conducto deferente, y en su recorrido es donde se va volcando todos los líquidos que van formando el semen. El semen va a ser el líquido que acompaña a los espermatozoides a su salida al exterior y a poder llegar al aparato reproductor femenino y recorrer todos los órganos dentro del aparato reproductor femenino para poder llegar al ovocito secundario, que lo tiene que ir a buscar allá lejos en la trompa de Falopio, cercano al ovario. Ahí se tiene que dar la fecundación, ¿sí?
Los espermatozoides que salen del testículo en su recorrido por los conductos deferentes se van sumando para formar el semen a los líquidos que provienen de las vesículas seminales. Las vesículas seminales proveen más de la mitad del volumen del semen, ¿sí? Y ahí hay sustancias como fructosa que le van a dar alimento a esta célula que va a tener que salir del organismo y llegar al aparato reproductor femenino. También produce prostaglandinas, que son unas sustancias que van a estimular la contracción del útero y de las trompas de falopio para que en esa contracción ayuden a que el semen llegue al final de su recorrido para la fecundación, que es muy cerca del ovario. Va a tener que hacer todo el recorrido por la vagina, bueno, la vagina ya entra el pene, por el útero y la trompa de falopio hasta el final. A continuación, para seguir formando el líquido seminal, está la próstata, el conducto deferente se introduce dentro de la próstata, se une a la uretra, y la próstata ahí le va a agregar también nutrientes y sustancias de protección a los espermatozoides, y por último, ya el semen recorriendo la uretra, porque acá dejó de ser conducto deferente, la uretra, está la glándula bulbouretral o glándula de Cooper, que va a producir una sustancia mucosa que va a servir de lubricante. Es el primer componente que sale del semen, ¿sí? O incluso antes de la eyaculación, para lubricar las paredes de la uretra en esa salida, que haya menos daño de los espermatozoides, y para lubricar la vagina también y mejorar la penetración en el aparato reproductor femenino. Este es un esquema de frente. Entonces ahí podemos notar el pene, acá está la próstata, acá se ven las vesículas seminales, ¿sí? Pares, cada una relacionada con un conducto deferente. Los conductos deferentes que llegan a cada uno de los testículos. El escroto que sostiene al testículo, ahora lo vamos a ver mejor, y acá está la vejiga. La vejiga y los conductos deferentes entran en la próstata, donde se van a unir. Acá tenemos una vista posterior. Este es un esquema que tienen en el libro, ¿sí? Estamos mirando desde atrás. Tenemos la vejiga, acá están las vesículas seminales, pares, una conectada a cada conducto deferente. ¿Se ve? Ahí está la conexión, ahí está donde se conectan. Esto que está acá es la próstata. Y ahí está el orificio donde entra el conducto deferente. A partir de ahí lo vamos a llamar uretra. ¿Qué pasó? Uretra. ¿Sí? A partir de ahí es todo uretra. Acá ya empezamos, la uretra empieza a transitar el pene. Estos son los huesos de la cadera. ¿Sí? Acá y acá. Son los huesos de la cadera. Bueno, si entramos ahora en detalle con algunos órganos en particular, acá tenemos el testículo, ¿sí? El testículo, el epidídimo y toda esta bolsita que lo rodea, que es la bolsa escrotal. Si entramos en detalle con esta estructura, el epidídimo, acá está el conducto deferente. El epidídimo se comunica con los diferentes lóbulos, es como que se mete dentro de los lóbulos del testículo. El testículo tiene varias como cámaras separadas por septos, por paredes, donde están, donde el epidídimo está todo, en realidad no es el epidídimo, sino el conducto que después va a ser el epidídimo, está todo plegado. Y dentro de ese conducto, si yo ese conducto lo corto de forma transversal,
que es este esquema que tengo acá, es un corte del tubo seminífero, un corte transversal, y miro hacia adentro, voy a ver justamente las espermatogonias pegadas en su perímetro, que van a ser las células madre de los espermatozoides. Las espermatogonias, y todo el proceso voy a encontrar diferentes estadios de meiosis hasta que se producen los espermatozoides en la luz del tubo seminífero, ¿sí? Entonces, ahí van a ir a parar los espermatozoides ya generados, se acumulan en el epidídimo y ahí maduran. Esto cuando veamos el proceso de gametogénesis lo vamos a entender mejor, ¿sí? Todo esto le vamos a ir dando vueltas de tuerca, pero es para entender principalmente la anatomía. Entonces el espermatozoide se genera acá, se libera al tubo, a la luz del tubo, y va a hacer este recorrido por los conductos deferentes. Otro esquema de lo que estábamos viendo, un plano sagital, para que se vea la irrigación sanguínea y nerviosa que tiene el testículo, y acá se ven clarito, acá esto es todo el epidídimo, este es el testículo en sí, y acá están los septos, ¿no? Las diferentes paredes que separan esos pequeños tubitos. Dentro de cada uno de estos tubitos es donde, si yo hago el corte transversal, veo la meiosis actuando y las células madre de los. Acá tenemos el corte transversal del que les hablaba y una foto ahora, ¿sí? Una foto de eso que les contaba. Estos serían las paredes del tubo seminífero. Acá estarían las células madre de los espermatozoides, las espermatogonias, 2N, con todo el material genético, y lo que vamos a encontrar son distintos estadios de meiosis en las células que vemos hacia adentro, y acá esto que se ve más oscurito, chiquito, son las cabezas de los espermatozoides, que terminan de producirse hacia la luz del tubo, que es justo en el centro. Bueno, acá tenemos, por ahí para notar, las capas musculares, ¿no?, que sostienen a los testículos, y la irrigación y la inervación que llega a los testículos. Fíjense todas las partes de ligamento que sostienen esos órganos, y acá lo que tenemos es un corte transversal del pene. Acá tenemos la uretra, ese orificio ahí abajo es la uretra, estos son vasos sanguíneos, ¿sí? Todos vasos sanguíneos, y acá tenemos los cuerpos cavernosos y esponjosos, rodeando a la uretra el esponjoso, y en el cuerpo del pene los cavernosos. Ahora lo vamos a ver mejor. Acá tenemos dos esquemas diferentes del pene. Uno visto de frente, acá está la cabeza del pene, y otro visto desde atrás. La cabeza del pene está en este lugar. Lo que quiero que vean acá es cómo están ubicados anatómicamente los cuerpos cavernosos y esponjosos del pene, con relación a la uretra, por ejemplo. La uretra es ese orificio que se ve ahí en este esquema, y es este orificio que se ve acá en este esquema. Todo lo que rodea a la uretra son los cuerpos esponjosos, ¿sí? Acá y acá. Y en lo que es la parte del cuerpo más importante del pene, están los cuerpos cavernosos. Esas zonas son las que se llenan de sangre en el momento de la erección. Por eso la importancia de la irrigación sanguínea, que está acá representada, venas, arterias y nervios, irrigación e inervación, ¿sí?, para producir la erección del pene. El pene no va a poder entrar en la vagina si no está erecto. Eso va a pasar muchas veces con diferentes especies, tiene que ver con la importancia de la anatomía,
sobre todo en las especies sexuales, la anatomía de los aparatos reproductores del macho y de la hembra, son muy importantes que coevolucionen para que puedan ser compatibles. En el caso de los humanos, el pene tiene que estar erecto para poder entrar anatómicamente y correctamente en la vagina y dejar el semen con los espermatozoides, células sexuales reproductivas, en la puerta del útero, en el cuello del útero, ¿sí? ¿Qué más de acá? Pasamos. Bueno, acá tenemos otra vista del pene, fíjense, es una vista frontal. Acá tenemos la próstata, la glándula bulbouretral, que me había olvidado de mostrarles dónde entraba, acá entra, ¿sí? La glándula bulbouretral, la glándula de Cowper, que es la que produce este líquido que le da lubricación al semen, y en realidad es el primer líquido que sale antes de la eyaculación, ¿sí? Muchas veces yo explico junto con este líquido, sobre todo cuando hablamos con los adolescentes en la escuela de estos temas, o en salud y adolescencia, yo tengo varios cursos, como en el método que ellos llaman método anticonceptivo, pero que no lo es, que tiene que ver con coito interrumpido, que es que el hombre decida sacar el pene de la vagina en el momento que siente que va a eyacular. Eso no es seguro para evitar la fecundación, justamente por la función que tiene la glándula de Cowper, que justo en el momento anterior a la eyaculación, ella ya elimina al exterior este moco lubricante y puede estar arrastrando espermatozoides que hayan quedado ahí y llevarlos hasta el cuello del útero y pueden entrar y fecundar el ovocito. Así que el coito interrumpido no sería un método anticonceptivo por este motivo justamente. Bueno, acá tienen los cuerpos cavernosos muy irrigados, ¿sí? Y el cuerpo esponjoso que rodea la uretra. La uretra es todo este conducto. Acá está el glande, ¿sí? Y el prepucio, la piel que cubre, protege el glande, que en el momento de la erección se revierte, se retrae hacia atrás. Bueno, también algo que suelo hablar con los adolescentes para trabajar el tema anatómico y alguna otra pregunta que quieran hacer, tiene que ver justamente con el prepucio. Acá tenemos un pene flácido de frente, visto de frente, y está el prepucio cubriendo la cabeza del pene. Hay personas, bueno, ahí es donde hablamos, aprovecho y hablamos con los chicos de el conocimiento de esta religión, los judíos, que lo que hacen es desde muy pequeñitos sacar el glande de los bebés, lo hacen por una cuestión religiosa que tiene que ver con costumbres de higiene, porque justamente una de las cosas que hay que enseñar, siempre les digo esto a los chicos y a las chicas, ¿no? En el aula, que una de las cosas que tienen que enseñar las mamás a los varones es justamente en el momento de bañarse a retirar el prepucio y secar esa zona, porque como es un pliegue por encima de la cabeza del pene, puede juntar mucha humedad y se pueden generar ahí hongos o bacterias que generen algún tipo de infección. Entonces por ahí podemos hablar de estas cuestiones en ese momento. Bueno, y acá como para ir finalizando, lo que tienen es una comparación de cómo se desarrollan embriológicamente estos dos aparatos, ¿sí? Fíjense, de este lado vamos a tener cómo los tejidos van tomando la estructura final femenina y de este lado cómo esos tejidos van formando la estructura masculina. A partir de los mismos tejidos embrionarios voy a obtener diferentes órganos según sea hombre o mujer, ¿sí? Quizás se note mejor en este. Bueno, en este están los
externos, los órganos reproductores externos. A partir de los mismos tejidos, ¿sí? Si es mujer, fíjense, el clítoris es el que después lo podemos analogar a la cabeza del pene, ¿sí? Al glande. Los labios mayores y menores, es lo que acá es un septo, ¿no? Que conecta el pene con el ano. Y los labios mayores, la parte externa de los labios mayores, es lo que en el hombre va a formar el escroto, la bolsa que sostiene a los testículos. Si volvemos al anterior, que por ahí no lo dije, fíjense cómo estas estructuras, ¿no? Que van a formar las glándulas sexuales, acá van a ser los testículos y acá van a dar los ovarios. Esto que es el conducto deferente, acá son las trompas de falopio, acá está la vejiga en los dos casos, y cómo se van, ¿no? Reacomodando estas estructuras. Por último, proponerles hacer exactamente lo mismo que en el femenino, un cuadro donde vayan poniendo los órganos que nombramos, la estructura, la función, la ubicación anatómica relativa y algún tipo de observación que les parezca importante. Insisto que en el armado de estos cuadros es donde yo veo el beneficio, ¿no? Al ponerse uno a tratar de encasillar cada una de estas cuestiones, lo va memorizando y después si tiene alguna duda es más fácil volver y encontrarlo que tener que leerlo en el texto. Bueno, es una propuesta, les voy a mandar también una actividad y espero comentarios y dudas.